Bueno, feliz tarde a todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan una tarde maravillosa. Desde Australia se nos conecta Gerardo Velázquez. ¡Qué maravilla! Saludos. Tenemos hoy gente Saludos a todos. de diferentes partes del mundo. Saludos desde el futuro. Eso es correcto, eso es correcto. Bueno, el día de hoy quiero conversar con ustedes respecto al compromiso que adquirimos como facilitadores. Ese compromiso que es un compromiso principalmente personal, o sea, no es empresarial, no es que como yo trabajo para una corporación, entonces me le debo a la corporación y tengo un compromiso con la corporación. No, es un compromiso mío y además es un compromiso que tiene que ver con ser mejor cada día. Ese es el compromiso personal del facilitador, el ser mejor cada día. ¿Y qué significa eso? Significa el estar actualizado, por ejemplo. Eso significa estar actualizado no solamente en la materia de la cual tú estás facilitando, sino en algunas materias que puedan ser complementarias de la formación que estás otorgando, de las necesidades que el socioaprendizaje está presentando. Eso significa tener información, o sea, no solamente estar actualizado en cuanto a las materias, en cuanto al estudio, en cuanto a los libros, en cuanto a las publicaciones especializadas, sino también en cuanto a la información. Imagínate que tú te conectas con una audiencia tan diversa como esta, donde tenemos gente desde Argentina hasta Canadá, incluso hasta otros continentes, como es el caso de Australia, y resulta que están ocurriendo eventos que afectan a los socios de aprendizaje y tú no conoces la información. No es que tú tengas que estar, tú sabes, atendiendo todas las informaciones que ocurren en el mundo entero, pero al menos aquellas informaciones que son fundamentales. Además, significa que debemos desarrollar una cultura amplia y diversa. Por ejemplo, los que llegaron hoy antes de la hora pudieron presenciar la presentación de una extraordinaria cantante, una soprano excepcional, Charlotte Church, que estaba presentándose en un teatro en Jerusalén, y escuchamos una canción completamente fuera de lo común. Cantó una canción de pastores, una canción se llama La Pastorela precisamente, y ese género, yo veía la cara, por ejemplo, de mi amigo Luis Paul, y él estaba extrañado de la canción, pero estaba deleitándose con la voz de la cantante. Y eso tiene que ver con la cultura, con la que nosotros tenemos que manejar muchas áreas del conocimiento, tanto del trabajo que ejerzamos como del mundo donde vivimos. Eso es parte del compromiso del facilitador de hoy. Y entonces nosotros servimos en cierta manera de modelo. A mí eso me preocupa gravemente, en serio. Me preocupa servir de modelo de otros, porque normalmente yo me consigo muy incoherente y no me gusta que la gente aprenda cosas desde mi incoherencia, de las cosas que yo conozco que tengo graves falencias. ¿A ustedes les pasa algo similar? ¿Les pasa algo similar a la hora de facilitar? Oye, tú dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo aquí? O sea, estoy exponiendo a estos socios de aprendizaje a que aprendan de mí, y a lo mejor me agarran el ejemplo, y el ejemplo que yo doy no es el mejor. Y bueno, seguramente yo estoy lleno de errores. Entonces lo que tengo que hacer es vivir en ese error y educarme para ser cada vez mejor, educarme para optimar mis fortalezas, para potenciar mis debilidades, para reducir el margen entre lo que yo digo y lo que yo hago, para que sea el más cercano posible. Esa coherencia nos es exigida, y si no nos exigen los socios de aprendizaje directamente, eso debe ser
el doctor Fulgencio. ¿Usted se acuerda de don Fulgencio? Había había una comiquita de prensa que se llamaba don Fulgencio, que era, era una persona que era extremadamente seria, pero tenía un otro yo. Una voz de la conciencia que era terrible y le decía cosas que no eran muy buenas. Entonces nosotros tenemos que tener una especie de voz de la conciencia que nos esté diciendo que tenemos que reducir nuestras dudas, mejorar nuestras fallas, desaparecer nuestros desconocimientos, pero reconocer aquellas cosas en las cuales yo sé que estoy equivocado y además presumir que estoy equivocado en todo el resto. Y eso no es fácil, porque normalmente cuando tú vienes a facilitar, tú vienes a facilitar desde la experiencia. Y tú te la puedes creer, tú puedes creer de pronto que tú sabes más que la cucarachita Martínez. Y eso no es particularmente cierto. Por eso la labor del facilitador no es saber, sino facilitar el conocimiento. Que el socio de aprendizaje aprenda independientemente de que tú desconozcas. Independientemente de que tú carezcas de certeza. De hecho, hay una frase que quizás me han escuchado varias veces decir a mí en público, eso que hasta hoy tengo por cierto. Para que entonces a la hora de que voy a hacer una declaración, yo sepa en mi mente que puedo estar equivocado y que estoy mostrándole al socio de aprendizaje un camino que puede estar errado. Y el trabajo mío es ponerlo a dudar suficientemente como para que él o ella decida cuál es el camino correcto. Ahora, ¿qué creen ustedes que genera el facilitador? Díganme ustedes, a ver, saquen ahí y díganme cosas que ustedes creen que genera el facilitador. Debe generar curiosidad en los socios, despertarla. Ajá. Despertarla, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más genera el facilitador? Emociones en los socios de aprendizaje. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Francisco? Genera emociones, estado emocional. Ajá, en los socios. El facilitador como diseñador de espacios emocionales de aprendizaje. ¿Qué más genera el facilitador? A ver. Un ambiente. A ver, Teresa. Un ambiente de relajación y de confianza. Muchas gracias. A ver, alguien había hablado junto con Teresa. ¿Quién fue? Interrogantes. Sí. Generar muchas capacidad preguntas. de duda, capacidad de interrogar. Dime, Dani. Desafíos para que puedan poner en práctica ciertas habilidades. Tú sabes que yo de eso no sé mucho, de eso de desafiar a la gente, a mí me queda rancio eso. A ver, Carmen, ¿habías abierto tu micrófono para decir algo? No, para reírme de esto de que no sabes desafiar a la gente. Ah, ok. Y Verónica, ¿sí habías encendido el micrófono? Confianza, bueno, en curiosidad también. Muy bien. A mí también me gusta pensar en que el facilitador genera posibilidades en el socio de aprendizaje. Claro. Cuando yo desafío, no desafío por desafiar, desafío por generar posibilidades en los socios de aprendizaje. Y a veces los socios de aprendizaje nosotros están muy relacionados con nosotros, son vecinos, son colegas, son gente que trabajan junto con nosotros. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces ese desafío proveniendo de ti tiene un esfuerzo, tiene un efecto muchísimo mayor. Cuando tú abres la puerta a tus posibilidades, por ejemplo, tú le muestras a los socios de aprendizaje que hay posibilidades de leer. Hoy escuchaba a un autor, no puedo recordar en este momento quién, que decía que a veces hay que generar la posibilidad de que el socio de aprendizaje comience a leer todos los días, de tal manera que lea al menos un libro por semana, que luego terminarán leyendo un libro por día, y eso es verdad.
cualquiera de esas personas que leen, muchos saben que empezaron leyendo de a poco. Y claro, mientras más temprana edad empezaron a leer, seguramente es mejor. Pero nunca es tarde para comenzar a leer de forma habitual. Por ejemplo, ver películas de cine de autor, ver óperas, ver escenas de ballet, por ejemplo, de investigar a través de, y más cuando ahora tenemos el recurso de internet, que hay que tener cuidado simplemente de que sea una fuente fidedigna. Pero ahora, por ejemplo, existen programas con los cuales tú puedes comenzar a aprender a tocar instrumentos. Ayer estaba viendo el caso de un atleta en África que en el lugar donde él practicaba deporte, él quería practicar el lanzamiento de jabalina y no había entrenadores de jabalina. Y resulta que él empezó a entrenar viendo entrenamiento por YouTube. Y resulta que ahora es el campeón mundial de jabalina. Entonces tú dices, ¿cuál es la restricción? Mi esposa me mostraba ayer un estudiante en República Dominicana que empezó a bailar ballet en su casa, en una casa pobre, en un lugar despauperado, o sea, prácticamente sin ningún tipo de recursos. Resulta que empezó a tomar las clases por YouTube y después empezó a mostrar lo que él hacía y resulta que ahora tiene una beca de una escuela de ballet, incluso profesores internacionales de Europa y de Estados Unidos y Canadá que le están dando clases por vía internet y le han enviado incluso recursos para que él pueda desarrollar su práctica. Entonces, eso tiene que ver con haberse abierto al mundo. Por eso, nosotros tenemos que incentivar que el socioaprendizaje te abra al mundo de posibilidades, y la mejor demostración de que se abre al mundo de posibilidades se la doy yo con las posibilidades que me otorgo yo a mí mismo como facilitador. Las oportunidades para el aprendizaje acelerado son muy variadas y incluso son disímiles, porque tú puedes mostrar a un socioaprendizaje que puede aprender del mundo del Tai Chi una respiración que se aplica al aprendizaje acelerado, que puede aprender otros idiomas para poder investigar de forma más profunda algunos aspectos de los diferentes que existen para el aprendizaje acelerado. Por ejemplo, cuando a mí me gusta leer e incluso busco los escritos de Ruben Feuerstein, que están escritos originalmente en hebreo, y pongo el traductor para, primero lo escucho a ver cómo suena en hebreo, y después me pongo a leerlo para ver, porque el sentimiento que se pone cuando escucha a Feuerstein hablando en hebreo no es el mismo que se escucha cuando está hablando en francés o en inglés. Entonces, nosotros como facilitadores podemos, conociendo otras culturas, incluso cuando podamos volver a viajar, pues yo volveré a tomar mi rumbo para ir por mi meta. Ustedes saben, ya yo llevo 112 países, quiero aumentar eso a mucho más. Y viajar incluso a lugares donde están ustedes, que algunos nunca los he podido ver personalmente. Pero mientras tanto, lo que hago es que exploro por la vía gastronómica el mundo entero. Y eso es parte de esa experiencia que nos abre a un mundo de posibilidades, de recibir información de manera multimodal y encontrar entonces una oportunidad de preguntarme las 3 preguntas más importantes que yo juzgo que un facilitador puede hacerse. ¿Cuáles serán? Empecemos a especular. ¿Cuáles serán esas 3 preguntas que yo juzgo que el facilitador debe hacerse? ¿Será que está Carlos Rosales conectado y tiene solamente el símbolo de Neurocells ahí, o será que está escuchando? Sí, aquí estoy, Adrián. Un saludo para todos.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, hermano? Excelente, amigo mío. Muy bien, gracias. ¿Cuál será una de esas preguntas, Carlos? Tú que ya me conoces hace tantos años, ¿cuál será una de esas preguntas fundamentales? Juzgo que una de las preguntas es ¿qué realmente necesita aprender mi socio de aprendizaje? Esa es excelente pregunta, pero no es la que tengo en mente. ¿Cuál es su interés? ¿Qué les interesa? Estás conectada con Carlos Rosales. No voy a tener que ver cómo hago porque cada vez que llega Carlos Rosales aquí influye a mi socio de aprendizaje de forma fundamental. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra película? ¿Cuál es el valor que te estás llevando de este aprendizaje y cómo lo vas a aplicar? Ya se empezaron a conectar con la pregunta, pues la pregunta no tiene nada que ver con el socio de aprendizaje. Las preguntas fundamentales tienen que ver con el propio facilitador, conmigo. No tengo escopeta, te aviso. ¿Cuál será entonces la primera pregunta? No tengo escopeta y me parece ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a aprender ¿Qué puedo hoy? hacer para ayudarlos a que investiguen, a que aprendan? ¿Qué voy a aprender hoy yo aquí? Muy bien. ¿Qué quiero lograr? Ya empezaron a anotarse al camino correcto. Fíjense la pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué quiero que ¿Quién aprendan? soy yo? ¿Cuál es mi ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta fundamental. ¿Quién Mandela. soy yo? Y lo interesante de esa pregunta no es la respuesta, sino el que voy respondiendo. Cuando yo voy respondiendo, no respondo, voy respondiendo. Y la pregunta permanece en el tiempo. Entonces, yo recomiendo que durante las meditaciones diarias, una pregunta que se sostenga en el tiempo es ¿quién soy? Who am I? ¿Quién soy yo? La segunda pregunta es ¿a dónde pertenezco? Where do I belong? Y la tercera pregunta, what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Y qué estoy haciendo aquí? Y lo interesante de esas tres preguntas no es la respuesta, es que la vayamos respondiendo y la respondamos y la respuesta cambia según el día. El día que tú creas que tienes la respuesta está equivocada. Lo interesante de esto es que esa pregunta genera compromiso con el ser. Y cuando yo me pongo frente al socio de aprendizaje, yo soy. Y ese ser genera influencia. Entonces, como yo decía al principio, tenemos que tener mucho cuidado porque somos incoherentes por diseño. Nosotros sabemos que somos incoherentes por diseño. Nos encontramos frecuentemente incoherentes con lo que predicamos. Entonces, lo que podemos hacer, en vez de estarle diciendo a la gente, haz las cosas de esta manera, es facilitarle que ellos aprendan a hacer las cosas y que la hagan a su manera. Y entonces los errores que cometan son los errores que cometen ellos y no los que aprenden de ti. Eso es un elemento de gran valor, porque si las respuestas tienen que ver con nuestra vocación como facilitador, con nuestra universalidad como seres humanos, con nuestra capacidad de servir a los demás. Entonces las preguntas que ustedes hicieron son valiosísimas porque están al servicio del socio de aprendizaje. Por eso es que Carlos inmediatamente se conecta con esa pregunta
Y por eso Teresa lo afirma. Y cada una de las cosas que ustedes dijeron tiene que ver con el servicio a los demás. Ese trabajo como facilitador lo que nos permite a nosotros es mejorar al mundo. Hacer un mundo mejor. Brindándole a la gente opciones que a veces no se atreven a tomar. Ustedes se han dado cuenta cuando están facilitando que muchas veces el socio de aprendizaje expresa temor por aprender. Y ese mismo temor lo expresamos nosotros muchas veces. Y a veces lo alimentamos. Porque el proceso de cambio y transformación produce dolores. Cuando yo me acuerdo cuando yo entré en la pubertad, me dolía la cara, me dolía el cuerpo. Estaba creciendo. Ahora que estoy envejeciendo, los dolores son distintos. Pero sigue doliendo la transformación. Cuando voy a facilitar, pienso que voy a hacer que el socio de aprendizaje atraviese un camino que a lo mejor puede hacer estragos con él o con ella, que a lo mejor no están preparados para sostener el ritmo y adaptarse a las nuevas condiciones que le estoy proponiendo con el proceso de aprendizaje. Fíjate, ahora que está Carlos conmigo, cuando Carlos viene y propone un modelo de venta y lo sostiene durante algún tiempo como un paradigma para los vendedores, y de pronto aparece promoviendo un paradigma diferente, ese paradigma diferente asusta. Por más que la gente lo observe y piense que tiene sentido y tiene razón y incluso tiene demostraciones porque lo han comprobado en diferentes campos, pero él va a cambiar el proceso que él ya aprendió y que además admiraba a Carlos porque se lo había vendido como poderoso, y ahora viene Carlos y le dice, no, este no, ahora es este. Esa preparación, por preocuparnos por el por qué y por el cómo, se nos olvida la esencia, que es el ser humano. Cuando el proceso de transformación está vinculado a la realidad del socio de aprendizaje, cuando está relacionado con su capacidad de producir un sentido por el nuevo conocimiento, por la nueva habilidad, por la nueva actitud, el nuevo valor que le estamos proponiendo, nosotros tenemos que buscar influirlo para que pierda el temor. El temor al cambio de paradigma. No existe un cambio de paradigma que no produzca alteraciones. Y esa vocación nuestra como facilitadores es mostrarle al socio de aprendizaje que va por buen camino. No importa que vaya equivocándose por el buen camino. Dígame, ustedes mismos no han disfrutado de equivocarse. A mí me encanta darme cuenta que estoy equivocado. Cuando llega alguien y me da una información superior a la que yo manejo, yo me siento enaltecido. Ayer me pasó, antier, el lunes, que alguien utilizó un vocablo que corresponde a México y mencionó algo que tenía que ver con un producto que comen en México y tiene varias capitas, y entonces lo nombró. Y yo
¿qué fue lo que dijo? No entendí. Y parecía una estupidez, pero yo me di la tarea de escuchar la grabación para ver qué es lo que ha dicho ese socio de aprendizaje, para después consultar con mi asesor fundamental, Luis de la Torre, para que me dijera qué era lo que había dicho esta joven. Entonces él me explicó que cuando las cosas están mezcladas, que no se puede encontrar la separación, se le dice que es como ese producto mexicano que se llama algo así como Adalín, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me voy a acordar, que voy a buscar aquí a Luis de la Torre para que me dé el producto. Ya se las voy a decir cómo se llama. Duvalín. Que viene como capitas así. Entonces, bueno, tú sabes aquello. Y yo oí Duvalín, usó la metáfora del Duvalín para mostrar esa capacidad que tenemos de que no encontrar la diferencia entre una cosa y otra. Pero Duvalín es una marca. Bueno, qué bueno que es una marca, pero bueno, a mí lo bueno es que me gustó la forma de expresarse. Pero lo interesante de esto es que de lo contrario a lo que nosotros pensamos que es contradecir la información superior, la información que manejaba el socio de aprendizaje con una información superior, genera temor, y nosotros estamos ahí para decirle al socio de aprendizaje: cálmate, queda tranquilo, todo va a estar bien. Aquí estoy yo a lo tuyo aprendiendo. Y yo no sé si yo tengo la razón. Vamos a investigar entre tú y yo a ver si esto está correcto. Y pongo en entredicho lo que yo le estoy enseñando para que él comprenda cuál es su propio camino. No mi camino, su camino, el que él decida, el que ella decida. Ese para mí es el compromiso personal que tiene el facilitador. Preguntas. Ya casi llegó la primera. Con la pregunta de quién soy yo, me hiciste recordar un escrito poema de Nelson Mandela de quién soy yo para ser brillante. No sé si lo conozcas, Adrián. Bueno, realmente se le atribuye a Nelson Mandela porque él lo utilizó en el discurso de toma de posesión, pero pertenece a un libro escrito por una extraordinaria mujer que se llama Marianne Williamson. El libro se llama Retorno al amor, Retorno of Love, Retorno del amor. Y es un poema que utilizó Mandela para su discurso de toma de posesión. Por eso mucha gente se lo atribuye a él, pero las palabras son de Marianne Williamson. Siempre se aprende algo. Gracias. Seguro. Dice, nuestro temor más profundo no es no poder, sino tener demasiado poder. Dice el poema. Wow, ¿quién soy yo para ser bello, hermoso y maravilloso? Y la pregunta correcta es, ¿qué derecho tengo para no serlo? Adrián, ¿tú sigues a Matías de Stefano en el Yo Soy? No. Matías de Stefano tiene un proyecto que se llama Yo Soy y justo habla de la coherencia. La coherencia que todos debemos tener, ¿no? Al hablar, decir y hacer lo mismo, ¿no? Porque no somos coherentes cuando pensamos una cosa, decimos otra, o pensamos una cosa y hacemos otra. Esa es falta de coherencia, ¿no? O sea, tenemos que pensar, decir y hacer lo mismo. Muchas gracias. Por favor, escríbeme por el chat para tener el nombre correcto del autor. Dime, mira, Gerardo. coincido en eso que dice Teresa allí. Definitivamente, si hay algo de lo que le toca cuidarse mucho a un facilitador, es de la congruencia, de la coherencia, ¿okay? De que esté tratando de transmitir algo y su persona, su ser, su experiencia, su vida es totalmente distante. No hay nada que choque más que alguien me quiera vender algo que no lo compra él. Bueno, detengo la transmisión para comenzar a despedirnos nosotros. Les agradezco mucho que
hayan asistido.